Continuamos con la reseña de Alexander Proust, el libro Un cuerpo, ética sexual cristiana. Y ahora el subtítulo es Una carne y un cuerpo. ¿Por qué el subtítulo este? Bueno, los cristianos creen que los hombres y las mujeres se deben unir en el matrimonio como una sola carne. Así lo marca el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 24. Cristo habla además de su unión con la iglesia como una esposa, ¿no? La Iglesia Católica es la esposa de Cristo, se dice, ¿no? Bien. San Pablo también va a profundizar en esto. Este texto dice que ambas personas son un cuerpo. ¿Qué texto? 1 Corintios 6, versículo 16. San Pablo, un cuerpo es una unidad en las cuales sus partes cooperan, digamos. Ambas personas en una pareja operan por un fin. Ahora vamos a encontrar cada vez más cuál es este fin. La unión como un solo cuerpo como razón de que la sexualidad importa. Bien, el amor romántico busca la unión con el otro, corporalmente. Ya hablamos de esto de que uno no se enamora de alguien del cual nunca vaya a poder contraer una unión. Es decir, uno se puede enamorar y obsesionar, etcétera. Pero si uno no puede llevar a cabo la unión real, ese amor romántico no se va a poder llevar a cabo. Por lo tanto, la corporalidad en la pareja es importante. Como uno mismo es una unidad de alma y cuerpo, la unión con la otra persona también debe ser psicológica. Uno se une con su cuerpo, pero también con su psique. Es decir, uno ama a la otra persona en tanto lo que piensa, cómo lo piensa y para qué lo piensa. Entonces nosotros también amamos así a la persona como nosotros somos una unidad, es decir, no podemos amar corporalmente y prescindir de nuestras facultades psicológicas. Son importantes a la hora de amar. El problema de un amor romántico distinto sería no poder hablar de orientaciones sexuales. Es decir, si uno amara a un personaje ficticio, no tendría una orientación sexual porque justamente la sexualidad no se aplicaría a otra cosa. Entonces la sexualidad tiene una importancia a la cual nosotros le damos, por lo tanto, no hay orientaciones eh, a otras cosas que no sean sexuales. Por lo tanto, se habla en esos términos, remarcando la importancia justamente de nuevo de la corporalidad en el amor. La unión real, si no se da entre dos amantes, se genera malestar o angustia. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, pero justamente el fruto de la desunión, digamos, es eh, el malestar y la angustia que genera la lejanía o la imposibilidad de la unión real. ¿Qué se necesita? Perdón. ¿Qué se necesita para reproducir una unidad biológica significativa de un solo cuerpo? Bueno, la unión sexual es lo más parecido a entender literalmente de la frase un solo cuerpo, es decir, dos amantes se unen y parece que forman un solo cuerpo, que están formados y juntos siendo lo mismo. Es importante, por lo tanto, entender la función y los propósitos de los órganos, para ello están, ¿no? Aquí Proust combina filosofía con biología, es decir, la biología marca que los órganos están para algo, o sea, los órganos tienen una finalidad, están para algo, entonces la biología marca su función y la filosofía completa orientando intelectualmente hacia qué están ordenados los distintos órganos. Determinar para qué está una cosa en la naturaleza es posible gracias a nuestras facultades racionales, es decir, uno aplica su intelectualidad a su cuerpo y se da cuenta que tiene el cuerpo para algo están los distintos órganos, incluso los sexuales, ¿no? Si no podemos utilizar esto, muchas cosas de las que creemos no se sustentarían si no aplicamos la racionalidad a nuestros ámbitos más importantes, ¿no? Sin la creencia de la función de los órganos, podría tranquilamente caer la medicina, es decir, la medicina investiga para qué están las funciones del cuerpo y cuando una función falla o no corresponde su función, por lo tanto, ahí se busca una solución, pero por lo tanto hay que buscar una función de antemano. Entonces, los órganos como el pene y la vagina tienen una función, cumplen un rol y tenemos que ver para qué están esos órganos a la hora de unirnos como cuerpo con nuestra pareja. Entonces aquí hay que buscar la cuestión central. ¿Qué es la cuestión central? Bueno, para Proust es que el amor romántico busca una unión sexual, se puede dar con un
fin reproductivo en un matrimonio. Entonces, hay que analizar otras perspectivas antes de llegar a esta conclusión, ¿no? Podría ser que eh, el amor romántico lo que busca en realidad es el placer mutuo, darle placer a mi pareja y que mi pareja me dé placer a mí. Voy a buscar la trascendencia, es decir, busco trascender hacia algo con mi pareja, pero no busco justamente la reproducción, que es lo que se va a dar en el tercer punto, el esfuerzo reproductivo. Estamos enamorándonos para reproducirnos como especie. Vamos a ver cuál de estas se sostiene a la luz de la racionalidad. Vamos a empezar con el placer mutuo, ¿no? Dice que lo primero que hay que afirmar es que el sexo produce el placer. El sexo es una actividad placentera, especialmente uno físico, si uno siente placer físico al practicar el sexo, ¿no? Lo primero que podemos pensar con este dato es que dos personas se buscan simplemente para darse placer. Te busco a vos porque me puedes proporcionar placer sexual y vos me buscas a mí por lo mismo. Entonces, ¿no? Daríamos ese puntapié para empezar, ¿no? Pero argumenta que el placer no significa unidad, porque el placer se reparte para cada uno. La conciencia del placer es diferente para cada uno. Es decir, tomando con lo que veníamos antes, ¿no? Yo te busco a vos porque quiero lo mejor para vos, conozco tus intensidades, conozco tus intenciones, conozco tus necesidades, etcétera, etcétera. Pero si yo busco satisfacer mi placer, entonces mi placer es algo tan subjetivo que solamente lo puedo conocer yo. Si yo no conozco a la otra persona, si la otra persona no sé cómo vive su placer, y generalmente dos personas no viven el placer de la misma forma, hay un problema porque uno está satisfaciéndose más que el otro. Es decir, el placer no parece algo tan unitivo, sino que uno siente más que el otro y el sentir más que el otro no une, sino que de alguna manera lleva por dos caminos diferentes un mismo sentimiento que no se vive con la misma intensidad. Entonces, tal unión parece no poder no practicarse de manera efectiva en ese caso, ¿no? Alcanzar el mismo placer requiere un trabajo intelectual y un objeto común que dé ese placer, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ver la misma película con otra y ese trabajo intelectual eh, lleva a un objeto común que encuentra un motivo de placer, es decir, que la sexualidad no sería lo único en este caso. Por supuesto, las dos personas podrían sentirse felices de tener relaciones en unión, pero el placer es que la actividad fomenta esa unión. Es decir, aquí hay una diferencia entre el placer y la unión. Es decir, siento placer a tener relaciones con vos, pero lo siento porque es con vos, ¿no? Hay una canción muy famosa de Virus que habla de eso, ¿no? Cuando es con vos, ¿no? Cuando es con vos es porque estoy en unión, yo quiero estar unido a la persona, a mí no me interesa en realidad el placer, es lo que creo que me interesa el placer. Por eso hablábamos de que el deseo por ahí nos distrae de lo que en realidad queremos. En realidad nos queremos unir con la otra persona, queremos estar en unión con esa persona y creemos que en realidad lo que nos proporciona es el placer, pero el placer está como medio para unirme a esa persona. Entonces el fin último de todo es unirme a esa persona, no es buscar el placer. Aquí ya podemos sacar de encima esta idea de que uno busca el placer, no, busca una unión. Y aquí ya es distinto, ya no tiene funcionalidad el placer, ¿no? El placer debe considerarse tanto corporalmente como mentalmente. Debido a que establecimos que somos una unidad, ya dijimos esto, ¿no? Que tenemos que unirnos psicológicamente con la persona. Entonces, si nos unimos psicológicamente con la persona, eh, no solo la sexualidad nos une en este sentido, ¿no? Sino que uno puede sentir placer por el sentido común de otra persona, por su intelectualidad, por cómo tiene una capacidad en su mente, no sé, de estar en los detalles, de saber qué necesita uno en cada momento. Entonces la persona genera placer desde otro lugar. Entonces vemos que la sexualidad y el placer pueden despegarse de sí para aumentar distintos tipos de uniones. Entonces llegamos a la conclusión que el placer debe considerarse bueno, es bueno, cuando se consigue una actividad buena, es decir, por, eh, uno puede sentir placer por cosas que son malas. Yo puedo sentir placer cuando robo, cuando golpeo, cuando insulto,
pero eso no significa que esté bueno. Entonces, si queremos comportarnos éticamente con una ética amatoria, debemos entender que el placer no debe ser un fin último y entenderse como algo precisamente bueno, ¿no? Uno puede disfrutar un placer y ser una persona perversa, ¿no? Tener placeres extraviados, ¿no? Malos en sentido moral, ¿no? Si la sexualidad no es vacía, el placer tampoco lo será. Es decir, si tengo un significado a esta sexualidad, eh, el placer, a su vez, también va a ser significante para mí. Entonces vemos que el fin del sexo no es necesariamente el ser. Hemos distinguido un montón de cosas que hacen que el sexo no tenga por fin el placer. Entonces vamos a buscar en otro lado. Y aquí aparece la búsqueda de la trascendencia, ¿no? Entonces podemos decir, no, bueno, la sexualidad busca algo más trascendente, unirnos en otro aspecto, en otro ámbito, ¿no? Entonces, el sexo parece algo como puramente espiritual, ¿no? Es una unión espiritual. Somos dos almas que se encontraron para formarse una, etcétera, etcétera. Pero si esto fuera puramente espiritual, dice Plus, no se necesitarían los cuerpos, es decir, uno no se sentiría atraído a un cuerpo, no se sentiría atraído a abrazar, por ejemplo, al amado, a la amada, se sentiría a tener justamente el coito con el amado, con la amada. ¿Por qué? No necesitaríamos esto, tendríamos que conectarnos espiritualmente y punto. Entonces, todo lo que venimos hablando se caería. Por lo tanto, no estaría en este marco que estamos analizando, no podría entrar esta posibilidad, ¿no? Entonces los beneficios psicológicos de la sexualidad no se pueden explicar, porque si todo sería espiritual y yo tengo una relación carnal y esa relación carnal me da un beneficio psicológico que está a un nivel más destinado a lo espiritual, entonces no tendría sentido. Si estamos destinados a unirnos espiritualmente, ¿por qué lo carnal nos darían cosas buenas para nuestra psicología? La gente que defiende esta búsqueda de la trascendencia quedaría a medio camino en el análisis del placer, ¿no? Porque lo corporal estaría sin su propio análisis. Entonces, nos queda buscar la reproducción, ¿no? Entonces, si viene un extraterrestre y quiere saber qué es el sexo, Proust dice, nos preguntaría, ¿por qué genera placer? Entonces dice, porque los órganos, es decir, los órganos sexuales, sienten placer a estar haciendo una actividad que busca por fin la reproducción. Es decir, si el pene y la vagina sienten placer, es porque están destinados a reproducirse. Entonces, como la reproducción es buena, como es algo biovalioso, el placer es un medio que empuja a buscar la reproducción, ¿no? Entonces aquí, con esta información, un extraterrestre podía entender que el sexo es una costumbre más, no es como ir a comer o no es como ir a pasear al parque, sino que es importante, es un evento trascendental porque reproduce a la especie, porque continúa con los seres humanos. Entonces, si da ese fruto de la reproducción, entonces no es una actividad placentera más, sino que la tratamos con tanta especialidad porque nos da un ser humano, un nuevo individuo a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, los órganos sexuales tienen por fin la reproducción. Aunque se puede entender otra función, por ejemplo, eh, hacer pis para los órganos, ¿no? Tiene un órgano que está junto con el órgano sexual, pero su función específica es esa, ¿no? La reproducción la otra, con el otro género, ¿no? El cuerpo se esfuerza por entero para la reproducción, ¿no? Uno cuando tiene una actividad sexual conlleva un desgaste tanto físico como mental que las dos partes implicadas en la actividad sexual se esfuerzan por entero. Entonces la reproducción, tanto biológica como psicológica, afecta muy fuerte, por lo tanto tiene una centralidad, un fin en eso, ¿no? Aquí es donde le estamos encontrando el fin a la actividad sexual, no la reproducción, ¿no? Entonces, la reproducción también puede incluir la búsqueda trascendente, es decir, uno puede dedicar y tener un hijo para dárselo a Dios, para tener a Dios en su familia, pero bueno, no es el fin la búsqueda trascendental, sino que es la reproducción, nuestro organismo, todos nuestros órganos sexuales y todos los que sentimos placer.
en el medio es para justamente encontrar este fin en la reproducción. Aquí vamos a responder algunas objeciones que se pueden dar a esto, ¿no? Puede pensarse que lo que realmente quieren los enamorados es la unión, solamente unirnos, no la reproducción, sino unirnos, ¿no? Esta unión corresponde a un fin mutuo de esfuerzo de reproducción. No existiría unión por sí misma, es decir, si nos unimos y queremos tener sexo, más allá de la unión, eh, nuestros órganos sexuales nos siguen impidiendo la reproducción, porque es su fin. Entonces, eh, aquí se cae esta hipótesis de la unión, porque solamente la unión no explicaría que todo nuestro organismo esté disponible a reproducirse como especie. A veces se buscan actividades distintas del coito, ¿no? Esto, bueno, ya lo respondimos cuando puede pensarse que en realidad se busca el placer, pero el placer sigue estando en su instancia de medio para el fin, no como fin mismo. Puede pensarse que el coito interruptus no es una posibilidad, ¿no? Esto sería como una consumación inadecuada, ¿no? Una unión sexual incompleta es en el caso central. Es decir, si lo único que queremos, o sea, si lo que queremos, nuestro deseo inconsciente, no el consciente, el inconsciente, es reproducirnos, entonces lo que buscamos es generar una unión sexual completa, con reproducción. Pero si interrumpimos el coito, en realidad lo que buscamos es evadir ese caso central, ¿no? El pene tiene función también urinaria, bueno, lo que dijimos, ¿no? Pero no quita su función reproductiva y es solo una parte del sistema reproductivo, la del pene, ¿no? No es todo el sistema reproductivo. Esta aplicación quitaría importancia al orgasmo femenino. Bueno, esto es algo que se puede interpretar, ¿no? Pero ningún placer es totalmente esencial, ¿no? Lo que se busca finalmente es la reproducción, justamente no el placer. El orgasmo femenino puede estar acompañado de otro fenómeno biológico y psicológico, es decir, no solo representa a lo sexual, sino que hay otros asuntos propiamente del cuerpo de la mujer y de la psicología de la mujer que pueden afectar a su propio placer. Bien, el próximo video ya entraremos al tema de la unión, el compromiso y el matrimonio.